La prédica de hoy se llama El Evangelio es acción. ¿Cómo se llama? El Evangelio es acción. El Evangelio es servicio. El Evangelio es un verbo. El Evangelio significa movimiento, significa trabajo, significa esfuerzo, significa soltar palabra, significa mirar, tratar de mirar con los ojos de Jesús, significa hacer cosas. El Evangelio, tal como nos lo mostró Jesús, no es un evangelio pasivo, no es un evangelio de gente sentada un domingo en la iglesia, no es un evangelio que yo puedo estar en el living de mi casa o en la cocina de mi casa escuchando alabanza toda la semana, de ahí vengo a la iglesia, estoy el domingo sentadito, por ahí me duermo un poco porque hace frío y está calentita la iglesia. No es eso el evangelio. ¿Por qué? Porque exactamente no es eso lo que hizo Jesús. Jesús, cuando vino a este mundo, lo hizo con un claro propósito. Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios mismo, sabía que venía a este mundo a trabajar, a esforzarse, a caminar, a subirse a las barcas, a subir a los montes, a caminar de ciudad en ciudad. Y en ese momento no había aviones, no había primera clase para el Hijo de Dios, no había colectivo semicama ni cama, no había aire acondicionado, no había calefacción, no había una iglesia como esta, ni siquiera habría micrófono. Había que predicar el evangelio a pulmón, literalmente. Jesús era acción. Jesús no se quedaba quieto. Jesús no tenía muchas veces lugares ni dónde dormir. Ustedes saben que dicen que el Hijo de Dios por ahí no tiene ni dónde dormir, ¿no? Le dijo a un joven rico o a los que querían seguirlo, ¿no? Por ahí apoyaba su cabeza sobre una piedra, dormía en cuevas. Jesús no tenía habitaciones de primera clase. Jesús se movía todo el tiempo. Su ministerio solo tuvo 3 años. 3 años. ¿Cuántos años tienen de creyentes ustedes? Yo tengo 30 y monedas. A ver, alguien, me levante la mano los que tienen menos de 10 años de creyente. Menos de 10 años. 1, 2, 3, 4, 5. Menos de 10 años. 6. Menos de 20. 7 allá. Menos de 20 años de creyentes. Ahí está. Y menos de 30, o sea, de 30 para abajo, el resto. Bueno, y hay gente que tiene más años de creyente. ¿Qué responsabilidad que tenemos? Porque Jesús solo estuvo 3 años de ministerio. 3 años para hacer lo que hizo. Jesús cambió el mundo solo en 3 años. Y eso lo hizo porque se movía, porque era acción, porque no se quedaba quieto ante la injusticia, ante la enfermedad. Jesús era tan frontal. Jesús no toleraba la hipocresía de la religión. Jesús fue crucificado y por ahí cuando me enseñaron el catecismo, cuando era chico, me enseñaron que a Jesús lo crucificaron los romanos.
Y la verdad es que los que lo clavaron en la cruz y le pegaron los latigazos fueron los romanos, sí. Pero los que los crucificaron fueron su mismo pueblo, el pueblo elegido por Dios. ¿Sí? Los fariseos, los escribas, los líderes de la época, los líderes religiosos. Esos fueron los que condenaron a Jesús. Y los romanos eran la policía, la autoridad, el ejército. ¿O por qué cree que Pilato se lavó las manos? Porque realmente Pilato no estaba de acuerdo con la crucifixión de Jesús, pero era tal la presión del poder religioso judío, ¿no? No eran árabes, no eran idólatras de otros pueblos, no eran caldeos, persas, no, era su propio pueblo. ¿Y por qué lo crucificaron? Por lo que hacía, por lo que decía. Porque Jesús, no sé, a ver, vamos a hacer un repaso rápido. Jesús lo crucificaron por lo que hacía. ¿Y qué hacía Jesús? Además de caminar sobre el mar, además de hacer tantas cosas, ¿no? De parar los vientos, la tormenta, pero Jesús hacía muchas cosas ¿por quién? Por la gente. Por la gente. A Jesús le apasionaba estar con la gente. Jesús, cuando los discípulos trataban de correrle a la gente, Jesús le decía no. Jesús quería estar con la gente. ¿Por qué? Porque Jesús quería transmitir el mensaje. Pero no solo era transmitir el mensaje, que ya era un ministerio el más importante, obviamente, pero a Jesús también le sensibilizaba y le dolía lo que le pasaba a la gente. ¿Y qué hacía Jesús? Se quedaba expectante, se quedaba mirando qué es lo que pasaba, se quedaba mirando las injusticias, como cuando iban a apedrear a la mujer sorprendida en adulterio, se quedaba mirando así lo que pasaba. Total, no me pasa a mí, entonces yo miro. No, Jesús hacía todo el tiempo. ¿Qué hacía? Yo, no sé, me voy a acordar de una, por ejemplo. Curación de leprosos. Jesús curaba leprosos con palabra, tocarlos. En esa época a nadie se le ocurría tocar un leproso. Jesús los tocaba. ¿Qué más? A ver, ayúdenme. ¿Qué recuerdan? ¿Qué otros milagros recuerdan que haya hecho Jesús? Hay un montón en la Biblia, hay más de 30 y pico. Curaba a los ciegos, excelente. Paralíticos, levantaba, ¿no? El que estaba en la puerta del templo, bueno, eso también lo hicieron los apóstoles, pero bueno, Jesús curaba paralíticos, ciegos, leprosos. ¿A quién más curó Jesús, por ejemplo? A ver, ¿quién se acuerda? A Lázaro no solo lo curó, lo levantó, lo hizo salir de la tumba, pero Jesús encima ni entró a la tumba, sino dio la orden nada más. Y le dijeron, no, los creyentes, los que lo seguían a Jesús, le decían, no, Jesús está con olor, por favor, no corramos la piedra porque está con olor. Y Jesús les dijo, bueno, lo que le dijo, bien, ¿no? Por supuesto, pero los llamó incrédulos, ¿no? Todavía, a pesar de estar con él, a pesar de ser sus seguidores, todavía dudaban del poder de Jesús como hijo de Dios. ¿Qué más hizo Jesús, por ejemplo? A ver, el endemoniado, ¿sí? Parece que los endemoniados eran de la época pasada, ¿no? Parece que, perdón, voy a apagar esto, porque acá arriba sí hace calor. Parece que los endemoniados eran solamente de la época de Jesús, después no hay endemoniados, parece hoy en día, ¿no? ¿Hay endemoniados hoy en día?
Amén. ¿Sí? Jesús tenía un ministerio tan dinámico, tan, como les vuelvo a repetir hoy, de hacer las cosas, de tomar acción por las cosas, por la gente. Jesús no se quedaba quieto por la gente. Yo, por ejemplo, le voy a pedir a Sofía y a ustedes si me pueden acompañar en Mateo 14. Mateo 14, versículo 13. Jesús era una persona extremadamente productiva. Como les dije, en 3 años hizo lo que hizo. Solo 3 años. Nosotros tenemos más de 10, 20, 30, 40 años de creyentes. Obviamente no somos el Hijo de Dios, pero tenemos responsabilidad. Hoy escuchaba volví a escuchar en realidad la prédica de mi hermano Julio del domingo pasado, ¿no? De la gran comisión de Mateo, del final del Evangelio de Mateo. Id y haced discípulos. Jesús no le dijo a la gente, quédense en su casa y oren todo el tiempo. Y pidan perdón y van a ser salvos. No dijo eso. Jesús los mandó id. Jesús era acción, id. Salgan de su casa, salgan de la iglesia, salgan de la comodidad de su dormitorio, salgan de la calefacción, del frío, salgan del yo y del yoísmo y de pensar solamente en mí y en lo que están en mi casa. Jesús era todo lo contrario. ¿Ustedes vieron que la Biblia relate algún milagro que Jesús haya hecho con su familia? Voy de nuevo, pensemos. Jesús, el Hijo de Dios, tenía hermanos, un montón. ¿Se sabe cuántos, Julio? Vos que tenés un poco más de investigación teológica. La Biblia habla de los hermanos de Jesús. Se ve que eran varios. También tenía hermanas, ¿sí? Bueno, ahí estamos. ¿Alguna vez ustedes leyeron algo que él haya hecho por sus hermanos? No. ¿Por su mamá? Hizo uno solo. ¿Cuál fue? Muy bien. Extraño, ¿no? El primer milagro de Jesús que se conoce, que relatan las Escrituras, es convertir el agua. En realidad se había quedado una boda donde estaba su mamá invitada y él también, pero en realidad la que estaba invitada era la madre. La madre era la que estaba invitada. Y se quedan sin vino en medio de la boda. Qué macana, ¿eh? Qué macanaza quedarse sin vino, porque en esa época no había gaseosa, Coca-Cola, Sprite, Coca Light, Coca Cero, sin azúcar. No había. Había vino y agua. Y se quedaron sin vino, en plena boda. Y Jesús ha pedido de su mamá, porque no fue a pedido de los novios, ni a pedido de los dueños de la fiesta, fue a pedido de su mamá, hace el primer milagro y le dice, mamá, todavía no estoy para empezar mi ministerio. Y la madre lo mira como diciendo, dale, haceme este favor. ¿Sí? Y me imagino Jesús, ¿no es cierto? Como que la madre lo apuró, entre comillas, y decirle, dale, porque la madre sabía y tenía muy claro más que nadie, María, de quién era el que tenía al lado. Nadie sabía quién era Jesús más que María, ni siquiera José. Yo le puedo asegurar que hasta José, primero la Biblia relata que tenía dudas de quién era y de quién estaba embarazada María, y después se le aparece el ángel y todo lo que ustedes saben. En realidad en un sueño le habla Dios a José, no se le aparece un ángel. Pero María
tenía la claridad absoluta de quién era el que tenía al lado y le dice, por favor, hace algo. Y Jesús no quería, pero a pedido de su madre hace el primer milagro y convierte el agua de las tinajas en vino. Es medio poco religioso ese milagro, ¿no? Ese ministerio empezó como raro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Jesús no pensaba como nosotros, no sentía como nosotros. Jesús era Dios mismo y no la iba a dejar a su mamá pidiéndole algo. Pero lo importante es que Jesús se conmovía con las cosas que le pasaban a la gente. Jesús no hizo su ministerio desde su casa, ni siquiera desde su ciudad. No estaba en Nazaret predicando en la esquina. Jesús salió y empezó a caminar, y a caminar en sandalias, ¿no? Hay un libro hermoso que se los recomiendo que se llama Dios en sandalias. Es espectacular. Dios en sandalias, caminando. Dios se movía en la tierra. Tenías 2 pies iguales que los suyos y los míos. Posiblemente mucho más agrietados, secos, lastimados, pero Jesús se movía. Perdón, vamos a ir rápidamente, no sé, a uno de los milagros que por ahí pasamos en alto, pero Jesús era súper productivo. Habíamos dicho Mateo 14, 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Fíjense todos los verbos que hay, ¿no? Salió, vio, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No dice cuántos, pero si era una gran multitud, algunos dicen cerca de 20.000. ¿Cuántas personas habrá habido enfermas en 20.000, no? Que además lo iban a ver porque sabían que él era, en ese momento no entendían bien quién era, pero seguro que era un profeta y ya sabían que había hecho milagros de sanación. Sigamos. El lugar es desierto, le dijeron los discípulos cuando anochecía, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, le pedían los discípulos. Que vayan por las aldeas y compren de comer, que no nos molesten a nosotros en la noche que queremos descansar, Jesús, ¿no? Prácticamente decía eso. Y Jesús a sus discípulos les dijo, no tienen necesidad de irse. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? El tiempo de Dios no es el mismo tiempo que nosotros. Jesús y la Biblia, cuando habla Dios, Dios habla en pasado lo que para nosotros es futuro. Para Dios es pasado. Dios ya conoce todo nuestro tiempo, lo que va a pasar de acá en adelante. Él sabe todo. Entonces le dice, no tienen necesidad de irse. Denle vosotros de comer. Ustedes, denle de comer. ¿Quién le iba a dar de comer? Él dice, ¿yo le voy a dar de comer? No, ustedes denle de comer. Ustedes. ¿Qué quería Jesús? Que se muevan sus discípulos. Y le dicen, solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Y él no quería excusas. No quería excusas. Él le dijo, vayan y denle de comer. Y empezaron las excusas. Y para todo tenemos excusas. Para ir a hablarle a alguna familia que necesita, seguramente vamos a encontrar una excusa. Para ir por ahí a hablarle a la gente en los hospitales, como hacen algunas hermanas, seguramente vamos a tener excusas. Yo he ido a hospitales a hablar a enfermos y la verdad, le digo, creo que fui 3 veces en mi vida. ¿Por qué? Porque siempre encuentro excusas para no ir. Porque no tengo el tiempo. Y ese no tengo tiempo, ¿qué es? Una excusa. Y levantando los ojos al cielo,
bendijo la comida, la partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ahí es como muy rápido el relato, pero se multiplicó de tal manera la eficiencia de Jesús y el tiempo en el que hacía las cosas era sorprendentemente rápido. Jesús era acción pura, rapidísimo. No le decía, bueno, vayan, planten lechuga, esperemos 2 semanas y va a crecer más rápido. No. Jesús era ya. Ya. Cuando curaba a los enfermos, ya. Hacía barro en la tierra porque algo quería hacer, ¿no? Pero era ya. No le decía a los ciegos, bueno, dentro de 3 meses vas a empezar a ver un poquito, se te van a ir las cataratas y dentro de 6 meses ya vas a ver que vas a empezar a distinguir colores. No. Jesús hacía las cosas ya, ahora. Curaba a los leprosos en el momento. Al endemoniado gadareno lo tenían entre no sé cuántos y rompía las cadenas. Y Jesús le saca a los demonios con 3 palabras. Jesús era movimiento, acción, ya, no mañana, no más tarde. No encontré en la Biblia ningún relato donde diga Jesús, bueno, no, vení a verme mañana, así te reviso y vemos qué podemos hacer. Jesús hacía todo inmediatamente. Era extraordinariamente eficiente y movedizo. Como les dije, Jesús con 11 personas cambió la historia. Y nosotros podemos y debemos tratar de imaginar eso y tratar de pensar qué podemos hacer nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy domingo? No dentro de 3 meses. Hoy domingo, mañana lunes. ¿Qué podemos hacer el lunes y el martes? Ya sé que hay que trabajar, hay que estudiar, hay que cocinar, hay que limpiar la casa. Lo tengo muy claro. Pero en la época de Jesús también había que hacer cosas, ¿no? Pero sin embargo, Jesús estaba full time en el ministerio, 24 horas. Hay pocos relatos de Jesús durmiendo. Hay uno en la barca, ustedes lo conocen y no me voy a extender en eso. Lo importante es que podamos llevarnos en el día de hoy que el Evangelio es acción, el Evangelio es movimiento, el Evangelio está afuera de nuestras casas, el Evangelio no es la comodidad. El Evangelio no es quedármelo para mí y estudiarlo y saber yo mucho de teología y de saber del Evangelio. No dice eso, no es la gran comisión. La gran comisión es id y haced discípulos. Y para ser discípulos, como hablaba Julio el domingo pasado, primero hay que salir. Jesús lo dijo muy claramente, id, movete. Levántate de la silla, salí de tu casa, anda vos a verla a la familia, no pidas que la familia te venga a ver a vos. Vamos a visitar al que tiene necesidad, vamos al hospital, vamos a hablar con la persona que se está muriendo. ¿Cuántas veces se han enterado de personas que están en un estado terminal y no hemos hecho nada? Y no hemos hecho nada. ¿Ustedes creen que el juicio va a ser solamente por lo que hicimos? ¿Por las cosas que hicimos, por las faltas que hicimos, por los pecados que tuvimos? No. Vamos a tener que dar cuenta por las cosas
que no hicimos. No sé si se entendió. Vamos a tener que rendir cuentas porque Dios nos va a decir, ¿te acordás cuando fulanito estaba solo en el hospital o cuando estaba tirado ahí por el alcohol o cuando estaba angustiado? ¿Por qué no lo fuiste a ver? ¿Por qué no le fuiste a hablar de mí? ¿Por qué no te subiste al colectivo y lo fuiste a ver? Son ejemplos prácticos, no sé, cuando pasa algo en la calle, ¿no es cierto? Alguien necesita ayuda. El cristiano es el primero que tiene que estar. Siempre decimos, ¿no? Le enseñamos a nuestros hijos, sí, si hay un cieguito, ayúdalo a cruzar la esquina. Eso lo hace cualquiera, pero a veces lo hace gente que ni conoce a Cristo y nosotros nos quedamos parados, ¿no? El Evangelio es acción, el Evangelio es servicio. Le voy a pedir que vamos a Santiago 2:17. Santiago 2:17. Y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se muestra la fe? Con obras. ¿Cómo se muestra la fe? Con obras. Con obras. Y no estamos hablando de obras económicas, ¿eh? Puede ser una de 200 ejemplos que podemos tener. En Santiago seguimos en el 20, dice, mas quieres saber, hombre vano, Santiago, ahí mismo, 2:20, mas quieres saber, hombre vano es como un hombre un poco hueco, ¿no? Así lo vamos a llamar, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. Es decir, estamos acá, tenemos fe, creemos que Jesucristo es el Salvador, el Hijo de Dios que murió y resucitó por nosotros para darnos vida eterna, para solamente con pedirle perdón y estar convencidos del pecado que tenemos y pedirle que nos perdone, eso y creer es suficiente. Pero ¿y las obras? Porque no se concibe un cristiano quieto, un cristiano secreto, como les digo yo, agente secreto, ¿no? Que nadie sabe que es cristiano. ¿Y dónde? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacer? Porque dice, no, bueno, pero yo no sé qué hacer. Si usted se pone a pensar, siempre puede llevar y expandir la fe. No es necesario tener un micrófono ni un escenario con una banda que toque alabanzas y llame a la atención de la gente. La ecuación no es un Dios todopoderoso más un pueblo que no hace nada, es igual a éxito, al éxito del Evangelio. ¿No es así? Vamos de vuelta. La ecuación del Evangelio que tiene que trascender a todos los habitantes de este mundo, no es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, más un pueblo que no hace nada. No es así. Esa ecuación es fracaso. ¿Por qué? Por lo que dice Mateo 28, la gran comisión, cuando Jesús, antes de su ascensión, ¿qué les dijo?
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ponelo, Sofi, por favor, Mateo 28. Es el final de Mateo, no lo tengo acá. A ver, 28, 18. Ahí está. Por tanto, 28, 19, gracias. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced. Todo verbo, toda acción, todo movimiento, ¿no? El Evangelio, para predicar o para hablarle a alguien, no necesita tanta inteligencia, no necesita tanta capacidad. El Evangelio es acción, sostenida en el tiempo y en la dirección del llamado que Dios ha puesto en cada uno. Porque todos vamos a ser evangelistas, predicadores, profetas, salmistas, por supuesto que no. Cada uno tiene un ministerio distinto. Cada uno va a hacer cosas, tenemos que hacer cosas por la gente distintas a las que van a hacer ustedes o el hermano que tiene al lado. Pero hay que hacer algo por la gente para llevarle el mensaje. Hay que llevarle el mensaje. Ese es el común denominador que sí tenemos todos. Llevar el mensaje, salir de nuestra comodidad, llevar el mensaje. Y vamos a terminar con una parábola, la parábola de los talentos. Parábola de los talentos. Es una parábola de las que más me gusta de Jesús. Porque tiene que ver muchísimo con la gran comisión con la que Jesús finaliza su ministerio en la tierra, ¿no? Con la gran comisión de ir y hacer discípulos. Esta parábola dice así: porque el reino de los cielos, vamos a analizarla punto por punto y después en su casa le pido que la analice de vuelta esta parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, los talentos era el dinero de aquella época, ¿no? A otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Es decir, lo que les decía recién, ¿todos tenemos que hacer lo mismo? No. La capacidad está hablando de la habilidad y de lo que tenía o de lo que podía hacer esa persona, porque Dios sabe lo que podemos hacer y lo que podemos dar cada uno. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Los multiplicó. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. ¿Qué hizo? Lo multiplicó al doble, igual que el de 5. Jesús, cuando estemos arriba y tengamos ese juicio, cuando estemos hablando, ¿no? Claro, a uno le dio 5, entonces el que le dio 5 tiene más responsabilidad. Pero fíjense que lo multiplicó por 2. Y al que le dio 2, dice, no, pero yo por ahí no tengo auto. Está perfecto, no tenés auto. Te doy 2 talentos. ¿Pero qué tenés que hacer? Multiplicarlo por ¿cuánto? Por 2. Lo mismo que hizo el otro, que tenía auto, que tenía más recursos económicos, que tenía micrófono, que tenía
posibilidades, que tenía más tiempo. Sigamos. Con esto terminamos. Pero el que había recibido uno, porque le dio talento a todos, cavó en la tierra y ¿qué hizo? Escondió el dinero de su señor. Ese cristiano de incógnito, ¿no? Que nadie sepa. Lo escondo en la tierra para que nadie se entere. Después de mucho tiempo, Jesús y Dios nos da oportunidades, ¿no? Nos da, no sé, 60, 70, 80, 90 años, 100 algunos, en esta vida. Nos da chances para que hagamos las cosas. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Lo mismo que va a pasar con nosotros. Dios va a arreglar cuentas con nosotros. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Trajo otros 5 hermanos, ¿sí? Y le dijo, Señor, yo le presenté el Evangelio a fulano, a mengano, a sultano, a María, a Juan, a Pérez, y ellos te han recibido como su Señor y Salvador. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Me entregaste esto y yo con esto he ganado a tales personas. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra al cielo. Entra al cielo. Pero llegando el que había recibido 1 talento, porque no es importante los recursos que te dio Dios, lo importante es qué haces con lo que tenés. ¿Qué haces para Dios con lo que Dios te dio? Le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que recoges donde no sembraste y ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, vergüenza, frío, no tuve tiempo. Excusas, ¿no? Ahí nomás el siervo le mete una excusa al Señor. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, y le devuelve el talento al Señor. Y el Señor, obviamente, se enfurece. ¿Por qué? Porque además de darle para que vaya y haga discípulos, además de eso, ¿qué les había dado? Arriba, ¿qué dice? Mucho tiempo le dio. No solamente hemos recibido la fe, sino que también Dios nos da tiempo para hacer la gran comisión. Entonces, le dice, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Obviamente no estamos hablando de dinero, sino de productividad en almas, ¿no? Y al venir yo, cuando venga el Señor, hubiera recibido lo que es mío con los intereses, o sea, multiplicado, ¿no? Gente multiplicada, el pueblo de Dios, porque Dios quiere que todos sean salvos. Y miren lo que les dice a los siervos, quitadle pues el talento
y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, al siervo que sale, que va a los hospitales, que habla en los taxis, que habla en el colectivo, que habla con los vecinos, que habla con la gente enferma, que va a visitar a las familias que tienen problemas de adicción, a ese siervo denle más. Porque el que tiene, versículo 29, le será dado y tendrá más. Estamos hablando de más responsabilidad y más posibilidades de llevar el reino de Dios. Y al que no tiene, aún lo que tiene, lo poco que tiene, le será quitado. Y esto es terrible. Lo que dice acá es terrible. Pero arriba dice, no se olviden que Jesús, ¿no? El que está hablando es Jesús. Arriba la parábola empieza diciendo, porque el reino de los cielos, que él conocía porque él vive ahí, y él vivía ahí, es como, y así empieza la parábola, ¿no? No era un invento de Jesús. Dice, el reino de los cielos es como. Y la parábola termina diciendo, y al siervo, y quiero escucharlo a ustedes, ¿cómo era el siervo? ¿Cómo era el siervo? Inútil. Qué feo que cuando rindamos cuenta al Señor, el Señor te diga inútil. Javier, fuiste un inútil. Y Dios no va a decir eso, Dios puede, ¿sí? Lo dijo Jesús acá, no lo inventé yo, ¿eh? Ni siquiera lo escribió un apóstol, lo dijo Jesús. En alguna Biblia está en rojo. Siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Le dijo como a los otros, entra en el gozo de tu Señor, entra en el cielo. No, el que escondió el evangelio en el pozo de la tierra, es decir, se lo guardó para su casa, se lo guardó para el living de su casa, para escuchar alabanzas y sentirse santo y sentirse sin pecado y decir qué buen cristiano que soy. A ese, ¿qué le dijo Dios cuando fue a rendir cuentas? Al que no sale, al que no lleva el evangelio, al que no hace discípulos, al que no cuesta su testimonio, ¿qué le dijo el Señor? Inútil, siervo inútil. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. La verdad que yo el otro día estaba en la casa del hermano José, que hace unas reuniones, ¿cuándo las hace? Los martes, pero ¿una vez al mes? Todos los martes. Todos los martes hace una reunión espectacular. Debe haber habido 12, éramos 12, los conté. ¿Alguien le pidió, el pastor le pidió que usted haga esa reunión? No. ¿El pastor lo envió a que haga esa reunión? No. Estaba fresco, ¿eh? Estaba fresco, estaba frío, bien frío. No había calefacción, no había aire acondicionado, no había... Solo había lo justo y necesario, un techo, un piso y una mesa. Pero ¿qué había ahí? La gran comisión. Id y haced discípulos. Y había gente que no quería aceptar al Señor. Había una señora que decía, no, yo no voy a aceptar al Señor. Así de entrada, ¿no? De entrada, no, yo no voy a aceptar al Señor. O sea, ella estaba ahí convencida de que no iba a aceptar al Señor. Pero estaba ahí, ¿sí? La habían traído. Finalmente recibió al Señor, ¿no? Y si el hermano José, que no tiene
un living así espectacular con calefacción y piso de madera y todo. Tiene lo que hacía falta, un techo y un piso, y es más, muchas veces ni necesitamos eso para llevar el Evangelio. Pero él hace la reunión, y la verdad era una reunión en la que me sentí muy feliz, porque sentía que estábamos haciendo lo que el Señor nos pidió que hagamos: id y haced discípulos. Terminamos, Jorge, ya. La verdad que léala de nuevo a la parábola en su casa. Porque sería muy triste y doloroso haber tenido una vida de cristiano, llevar 10, 20, 30, 40, 50, 60 años cuando nos vamos, cuando nos mueramos, y lleguemos a rendir cuentas al Señor, acá como lo dijo Jesús, y el Señor nos diga: inútil. María, sos o fuiste inútil. Juan, sos un inútil, fuiste un siervo inútil. ¿Y qué quiere decir inútil? No es un insulto, ¿eh? Por ahí lo usamos como un insulto a inútil, ¿no? Lo dijo Jesús, no lo dije yo, ¿eh? Lo dijo Jesús. Inútil. Inútil es que no es productivo para el reino de Dios. No es productivo para el reino de Dios. El siervo tenía el talento, claro que lo tenía, pero lo tenía para él. Lo guardó para él. Y el Evangelio no es para quedárnoslo nosotros. El Evangelio es para darlo, para dárselo de gracia, porque de gracia hemos recibido y de gracia hemos de dar. ¿Nosotros merecíamos que alguien nos predique el Evangelio? No, porque somos pecadores. Pero lo hemos recibido de gracia. Lo hemos recibido porque alguien cumplió con la gran comisión, con el mandato de id y haced discípulos. Ojalá que después de leer esta parábola en su casa podamos entender que el Evangelio es acción, que el Evangelio es salir de la comodidad de la casa, salir de la comodidad de mi lugar de confort, dicen algunos, ¿no? Como diciendo, no, yo acá estoy bien, tengo mi televisor, ¿sí? Tengo mi familia, estamos bien. El Evangelio no es eso. La verdad, recuerden, el Señor nos va a pedir cuentas por lo que no hicimos. Así dice Jesús, así le dijo Jesús que es el reino de los cielos. Nos va a pedir cuentas por lo que no hicimos, porque Jesús ya sabe que somos pecadores, Dios ya sabe que somos pecadores. Entonces, ¿qué le vamos a ir a decir al Señor? Si Él ya sabe que somos pecadores. Pero Él sí sabe que tenemos la posibilidad de darle nuestro testimonio y de hablarle del Señor a otros. Y no lo hicimos. Siervo inútil lo llamó. ¿Nos ponemos de pie? Padre, te damos gracias por estar acá en este día. Gracias, Señor, porque podemos compartir la Santa Cena. Pero sobre todo te damos gracias, Señor, por poder escuchar la palabra. Esta palabra tiene que ser personal. Esta palabra a cada uno le tiene que hablar de manera distinta, Señor. Oro por eso. Oro que seas tú el que le habló a cada persona, que seas tú el que siembra la tarea en cada corazón, que cada persona, Señor,
se lleve hoy una tarea y diga, tengo que hacer tal cosa. Y después de esa cosa, diga, bueno, ahora tengo que hacer esta otra cosa. Y nunca nos quedemos quietos. Señor, no quiero que cuando tengamos que estar rindiéndote cuentas, como dijo Jesús, Señor, no quiero que nos llames siervos inútiles. No quiero que me llames siervo inútil. Predicad a tiempo y fuera de tiempo, le dijeron a Timoteo. ¿Cuándo predicar? ¿Cuando tengo un micrófono y la iglesia llena? No. Predicad a tiempo y fuera de tiempo. No quiero ser un siervo inútil, Señor. No quiero ser un siervo inútil, Señor. Repitamos, no quiero ser un siervo inútil, Señor. Te pedimos tu ayuda para esto, tu guía, tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a saber hablarle a la gente, que cuando abramos la boca sea tu Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas hablándole a la gente. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.